God be the love to search and keep me. God be the prayer to move my voice. God be the strength to now uphold me. Oh, Christ, surround me. Oh, Christ, surround me. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Gloria a ti, Señor Jesús. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos, y le preguntaron para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa, volvieron los discípulos a preguntar de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Es el Evangelio de nuestro Señor. Gloria a ti, Cristo Señor. Amén. Podemos sentarnos. Hermanos, damos gracias a Dios en este su día santo y que podemos acercarnos una vez más a la celebración de esta Santa Comunión, celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto su pasión en la cruz, su resurrección, para el perdón de nuestros pecados y nuestra salvación. Y podemos reunirnos alrededor de la mesa del Señor y alrededor, por supuesto, del alimento también de su palabra. Así que vamos a acercarnos una vez más y meditar acerca de este Evangelio de San Marcos. La primera lectura que hemos hecho ha sido en Génesis, en el capítulo 2, donde después de el Señor haber mostrado en el capítulo 1 de una forma global y amplia la creación, en el capítulo 2 vemos que en ese registro tan antiguo de la creación, el Señor se enfoca sobre todo en la creación del hombre y de la mujer, y del sentido que tiene esa unión entre el hombre y la mujer, en lo que es el santo matrimonio, el sagrado matrimonio como Dios lo ha instituido. Y esta lectura del Evangelio nos lleva también a meditar acerca de esto. En las predicaciones anteriores, en este Evangelio, hemos visto que el Señor ha estado recorriendo algunas zonas de gentiles, zonas paganas, donde ha estado Él sanando también, y hemos visto fe en algunos
personajes que no eran parte del pueblo de Dios. Y hemos visto un constante rechazo más bien por aquellos judíos que estaban oyendo la palabra de Dios y viendo las señales del Mesías en Cristo, pero muchos de ellos estaban rechazando, sobre todo los principales sacerdotes y maestros judíos. Pero también vemos en algunos casos fe en personas sinceras y sencillas, como este hombre que vimos anteriormente, al que el Señor pues le sana el hijo, ¿verdad? Y podemos ver allí el poder y la misericordia de Dios. Luego vemos a los discípulos discutir entre ellos por ver quién sería el primero. Como hemos visto en una predicación anterior, el Señor no dice que sea malo querer ser el primero o querer ser el que esté delante, ¿verdad? Liderando o presidiendo las cosas de Dios, pero el Señor dice que hay unas condiciones y el que va a ser el primero tiene que ser el último y el servidor. Entonces, como hemos visto, el reino de Dios funciona al revés que los reinos de esta tierra, ¿verdad? Es un reino donde el que está delante tiene que estar más bien debajo y sirviendo, ¿no? Como el Señor mismo lo hizo y nos enseñó, y el Señor constantemente está llevando a sus discípulos a pensar en el carácter y el corazón de un niño, ¿verdad? En ser como un niño, ¿eh? Y el Señor va a seguir con toda esta idea en todo lo que vamos viendo hasta el día de hoy. Pero bueno, después de que el Señor ha mostrado también la gravedad de lo que es ser tropiezo para otros, ¿verdad? Y apartar a aquellos pequeños que creen en Él y ser tropiezo para la fe de los demás, y de eso estuvimos viendo en el sermón anterior, dice que levantándose de ese lugar donde el Señor da esta exhortación tan importante a sus discípulos, levantándose de allí dice que vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Así el Señor se levanta de ese lugar y vuelve a cruzar el lago del Jordán. Vamos viendo al Señor cómo está constantemente moviéndose, ¿verdad? Después de haber estado atravesando el lago Genesaret en diferentes ocasiones, una vez más se levanta el Señor y cruza en este lado, hacia el otro lado ya del Jordán. Y cuando cruza esa zona, en la región de Judea, otra vez una zona judía, una zona donde estaban principalmente pueblo judío, pues se reúnen alrededor de él, ¿no? O sea, el pueblo se acerca otra vez alrededor de él, porque ya sabían que el Señor realmente era un maestro especial y la gente le rodeaba por las señales que veían. Pero se le acercaron también, vuelve a mencionar aquí, fariseos, ¿no? Otra vez vemos a estos líderes religiosos, aunque como hemos dicho eran líderes laicos, no eran sacerdotes como los saduceos, pero eran maestros de la ley, conocían, eran entendidos de la ley y además muy respetados normalmente por el pueblo, por la vida de obediencia a la ley, aunque muchas veces una obediencia solo externa y ritual, pero eran muy respetados, ¿no? Y estos fariseos se le acercan al Señor, dice en el versículo 2, y le preguntaron, vienen a hacerle preguntas al Señor, ¿eh? Ahora, fijaos, dice, preguntaron para tentarle, ¿no? Esta palabra tentarle es la misma palabra para probar a alguien, ¿no? No necesariamente es tentar en un sentido negativo siempre, sino es poner a prueba. Esto era una práctica muy común entre los judíos. Cada vez que había un rabino por allí enseñando, pues venían los judíos, sobre todo aquellos que eran doctos en la ley, y ponían a prueba a ese rabino. Le ponían preguntas difíciles para ver cuál era su opinión, cuál era su postura. En los tiempos del Señor Jesús, contemporáneos al Señor Jesús, habían básicamente o principalmente dos escuelas principales, ¿no? De dos rabinos muy conocidos, Shammai y Hillel, eran estos dos maestros, ¿no? Y estos dos maestros pues representaban dos escuelas y dos puntos de vista bastante diferentes en algunos aspectos. Y muchas preguntas iban a veces enfocadas a ver en qué línea estaba el que hablaba, ¿no? El que enseñaba. Y le preguntan, dice, para tentarle, para probarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Fijaos la pregunta que hacen ellos, justamente porque estas dos escuelas de Hillel y Shammai tenían dos posturas diferentes, ¿no? La escuela de los shamaitas, por llamarle de esa manera, ellos eran más estrictos. Ellos decían que no se podía repudiar, esto era dar una carta de divorcio a la mujer por cualquier motivo, sino solamente por tema de impureza sexual, por tema de inmoralidad sexual.
Pero la otra escuela, que era más liberal, era una escuela que más bien decía prácticamente que se podía dar la carta de divorcio en cualquier caso, ¿no? Se podía dar la carta de divorcio por cualquier cosa. Y realmente esta escuela pues la seguían muchos, ¿no? En la época del Señor. Era muy conveniente. Entonces, por cualquier motivo, ¿no? Porque no le gustaba cómo la mujer hacía las tareas de la casa o cómo cocinaba o cosas de este tipo, o cualquier defecto menor, se le daba carta de divorcio y se despedía, ¿no? A la mujer. Entonces, fijaos, en la época del Señor existían estas dos posturas, pero esta postura más liberal era bastante extendida. Y ellos le están preguntando al Señor para, básicamente, ponerle a prueba y saber cuál es su posición. El Señor, la respuesta que les da, ¿verdad? Es una respuesta que los va a llevar al corazón de la voluntad de Dios. Porque la pregunta para ellos es, ¿qué os mandó Moisés? ¿No? La pregunta para ellos, del Señor hacia ellos, no es qué dice Gilel ni qué dice Samay, sino qué es lo que dice Moisés, qué es lo que dicen las Escrituras, qué es lo que Moisés ha escrito, ¿verdad? Y la respuesta de ellos es, Moisés permitió dar la carta de divorcio y repudiarla. Bien, ellos están amparándose en Moisés para decir que es lícito repudiar a la mujer. Ellos están haciendo referencia a un pasaje que se encuentra en Deuteronomio capítulo 24. En el capítulo 24, versículo 1, dice de esta manera, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, ¿verdad? Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Bien, esta ley de Moisés en Deuteronomio, recordemos siempre que la ley de Dios en el Antiguo Testamento se va desarrollando también a lo largo de un proceso. De hecho, el Deuteronomio, esa palabra deutero significa segundo, y nomio viene de nomos, que es ley, ¿no? Entonces, el Deuteronomio es una segunda ley. Si nosotros leemos en Éxodo, nada aparece de este mandamiento. Esto es algo que aparece ya a lo largo, al final, ya prácticamente de la vida de Moisés, casi entrando ya a la tierra o después de haber recorrido en el desierto. ¿Por qué? Porque como veremos aquí, el Señor dice que por la dureza de vuestros corazones, Moisés permitió esto, de dar carta de divorcio, ¿no? Por eso Jesús les dice en el versículo 5, por la dureza de vuestro corazón, os escribió Moisés este mandamiento. Tenemos que ver lo que va a mostrar aquí el Señor Jesús, que originalmente Dios nunca, jamás pensó en el divorcio. Dios aborrece el divorcio, Dios no ama. Y ahora vamos a ver con más detalle por qué razón realmente Dios aborrece el repudio, el divorcio, es decir, la ruptura de la unión del matrimonio. Moisés escribió esto no como un mandamiento, como dice aquí, sino como un permiso excepcional ante situaciones muy concretas. Por eso en ese mandamiento dice si hallar en ella cosa indecente. Y el Señor Jesús, hablando de este mismo tema en Mateo 19, hace referencia efectivamente a que esa cláusula de excepción se refería a la inmoralidad sexual. Por eso el Señor Jesús en Mateo 19 dice que si el hombre da carta de divorcio, a no ser por fornicación, por causa de fornicación, es decir, por inmoralidad sexual, por un adulterio, por una situación de inmoralidad, que esa sería la única cláusula de excepción para permitir lo que vamos a llamar un divorcio. Pero fuera de eso no hay realmente una causa legítima para permitir tal cosa como un divorcio. Y esa interpretación, digamos, de Samay, que era, como digo, este maestro, este rabino que tenía esa interpretación más ortodoxa, más concreta, en todo caso, era la interpretación más adecuada. Y es lo que el Señor un poco está mostrándoles aquí. Pero vamos a ver que el Señor les está dejando a ellos muy claro que el divorcio
no es algo con lo que se debiera jugar. Estos hombres están preguntando justamente para ver la facilidad que tiene el ser humano de pues casarse y romper ese pacto, esa alianza del matrimonio con facilidad. Y el Señor lo que les está mostrando a ellos que esto no es la voluntad de Dios. Y vamos a ver dónde está el corazón de este asunto. En el versículo 6, el Señor Jesús les dice, pero al principio de la creación, es decir, el Señor, más allá incluso del permiso que les da Moisés, que como hemos dicho, esa ley de Moisés es una ley tardía por causa del pecado del pueblo, por causa de la dureza y de todo lo que ocurría en medio del pueblo, de la maldad y del corazón duro del pueblo. Moisés, o el Señor a través de Moisés, da una excepción a esta situación para evitar males peores en cierta situación. Pero ese no es el principio del fundamento por el cual el matrimonio es sagrado y por el cual Dios aborrece el divorcio. Por eso ahora el Señor se va hasta el principio de la creación. Dice, al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. El Señor está volviendo al principio de la creación, lo que hemos leído en Génesis. En el principio, el Señor, después de haber creado todas las cosas, todo este mundo, el universo, crea como la cima de la creación, como la corona de toda su obra, al ser humano, al hombre como raza, ¿no? Como especie. Y en el hombre, o al hombre como especie, lo crea en varón y hembra. Varón y hembra que se complementan, se unen perfectamente como la especie humana, como la raza humana. El hombre y la mujer unidos en el matrimonio representan la plenitud de lo que significa ser persona humana. Pero esa unidad solamente se puede dar en el matrimonio. Esa unidad no se da solo en la individualidad, sino que en la unidad de un hombre y de una mujer se manifiesta la plenitud del ser humano, de la persona humana, creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso hombre y mujer ambos son imagen y semejanza de Dios. Y en esa unidad representan la imagen misma de Dios. Ahora, vemos aquí que cuando el Señor se va hasta el principio de la creación, nos está mostrando que el hombre y la mujer unidos, como Adán y Eva estuvieron unidos en el principio, viene a ser algo sagrado para Dios. ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué razón para Dios es tan importante esa unión entre un hombre y una mujer? ¿Y por qué el divorcio es tan malo ante los ojos de Dios? En Malaquías, este profeta Malaquías, en el capítulo 2, versículo 14, nos dice esto. Nos dice esto el Señor. Vamos a leerlo en el versículo 16. Dice, porque Yahvé, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Yahvé de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. El Señor dice, aborrece el repudio. El repudio es el divorcio. Porque en todo ese capítulo de Malaquías el Señor está mostrando básicamente cómo los sacerdotes de Dios habían abandonado a sus mujeres para ir con mujeres paganas. Y había mostrado cómo el mismo pueblo de Dios, que es como la esposa de Dios, se va tras la idolatría, abandonando a Dios que es su esposo. Aquí es donde está el punto central de por qué el matrimonio es tan importante para Dios. Tenemos que tener en cuenta que ya desde el Antiguo Testamento, Dios se muestra una y otra vez como un esposo fiel para su pueblo. Y ese pueblo suyo, ese pueblo que Él redime, ese pueblo que Él rescata, ese pueblo que Él sana y salva, debe ser un pueblo fiel como una esposa con su esposo. Esa figura del matrimonio
de Dios con su pueblo es una figura recurrente en el Antiguo Testamento. Pero esa figura llega a la plenitud cuando Cristo encarna. Y en el Nuevo Testamento ya es claro, como nos dice San Pablo, en Efesios capítulo 5, por ejemplo, y en otros pasajes, que Cristo mismo es el esposo de la iglesia, que es la esposa de Cristo. Cristo es cabeza de la iglesia y es el esposo, el novio, y la iglesia es la esposa de Cristo. Esta figura del matrimonio que se representa en el matrimonio humano de un hombre y una mujer es tan importante y sagrado para Dios porque representa la unión que existe entre Dios y su pueblo, que es una unión de una alianza, de un pacto sagrado como un matrimonio. Por eso en Efesios 5, 22, San Pablo nos dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y fijaos lo que dice San Pablo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vemos aquí en las palabras de San Pablo, ya en la plenitud de la revelación, habiendo Cristo venido, muerto, resucitado, ascendido y el Espíritu Santo derramado en medio de la iglesia, que San Pablo nos muestra claramente que ese matrimonio, esa relación entre Dios y su pueblo, se consuma en la realidad de Cristo encarnado, resucitado y glorificado, que se une a la iglesia cuando nosotros somos unidos a Cristo. Cuando nosotros venimos a Cristo y somos bautizados en Cristo, somos, como dice aquí, lavados por Cristo y metidos, introducidos en una alianza, en un pacto sagrado con Dios, unidos como en un matrimonio con Cristo. Por eso se celebrará cuando Cristo vuelva las cenas, las bodas del Cordero. Es decir, se consolidará ese matrimonio. Cuando Cristo vuelva, se celebrará esas bodas. Ahora estamos como una novia, la iglesia es como una novia esperando, ya estamos prometidos y estamos ya en esa etapa, como hacían los judíos, los matrimonios en dos etapas. Tenían una parte del compromiso y ya eran marido y mujer, pero todavía no se consumaba la boda hasta el momento de que el marido vuelva después de una temporada. Y es exactamente la misma figura con Cristo. Estamos ahora ya en ese compromiso nupcial con Cristo, la iglesia. Pero Cristo todavía está en los cielos. Cuando Cristo vuelva con gloria otra vez, se consumarán las bodas del Cordero. Esta figura del matrimonio, esta figura de esa alianza, de ese pacto sagrado, es lo que se representa en el matrimonio humano, cuando un hombre y una mujer se unen en ese pacto sagrado. Es una predicación viva del Evangelio. Podemos decir, hermanos, que en un sentido, toda la historia de la redención en la Biblia, toda la historia de la salvación desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la historia del amor salvador de Dios que está edificando su casa en el sentido de casa espiritual como templo de Dios donde Dios mora, pero también en el sentido de casa espiritual como familia de Dios. Y esa familia de Dios
Se da a través de la unión de Dios con su pueblo, como un esposo con su esposa, de la cual como frutos dan hijos espirituales. Toda esta figura de la familia de Dios, de la casa de Dios, es la historia misma de la redención. Por eso vemos parábolas como aquellas enseñanzas del Señor Jesucristo donde un padre prepara bodas para su hijo, ¿verdad? ¿Qué está mostrando? A Dios el Padre preparando las bodas entre Cristo y su iglesia. Todo eso es el plan redentor de Dios. Entonces, tenemos que comprender por qué para Dios el divorcio es aborrecible. ¿Por qué para Dios la ruptura de un matrimonio humano es una cosa horrible? Y es una cosa que está bajo su juicio, además. Pues porque el matrimonio es sagrado, porque representa lo más sagrado que hay. La unión de Cristo con la iglesia, la unión de Cristo con su pueblo. El matrimonio humano, esa unión fiel en una alianza sagrada, en un pacto santo entre un hombre y una mujer delante de Dios, representa, manifiesta la unión de Cristo mismo con su amada iglesia en esta alianza nueva y eterna. Por esa razón, hermanos, cada matrimonio, y estamos hablando por supuesto del matrimonio humano, pero en especial el matrimonio cristiano, cada matrimonio debe ser un anuncio vivo del Evangelio. El matrimonio es un anuncio visual del Evangelio. Pero esto solamente es posible si ese matrimonio está caminando con Cristo. Si ese matrimonio está lejos de Cristo, está lejos de la vida de Dios, lejos de la iglesia, lejos de la presencia y de la operación del Espíritu Santo, el matrimonio puede convertirse en un auténtico desastre. Puede convertirse en algo muy doloroso y terminar, como se ve en este mundo perdido, en multitud de divorcios. Ahora, el Señor Jesús, habiendo dicho esto, habiéndoles explicado a sus discípulos y a los fariseos que le preguntan este fundamento del matrimonio, porque ante la pregunta de los fariseos, Jesús lo que está haciendo es retrotraerse a la creación, retrotraerse al principio de cómo Dios creó las cosas y por qué para Dios es fundamental el matrimonio y por qué razón lo de la carta de divorcio era una cláusula o tenía solamente una excepción, pero que no es jamás la voluntad de Dios. Habiendo dicho esto, el Señor sale de allí y en el versículo 10 nos dice: en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Esta escena ya la hemos visto en capítulos anteriores, ¿no? Esta idea de la casa, esta idea de volver con Jesús a la iglesia, ¿verdad? Volver a la casa, al lugar de reunión donde la eclesía se reúne. La eclesía, la palabra iglesia significa asamblea, y es donde la comunidad se reúne alrededor de Cristo y en Cristo para ser por Él instruidos. Y ahora, alrededor de Cristo, en la casa, en la eclesía, ellos volvieron a preguntarle lo mismo. Es decir, los discípulos que habían escuchado ya esto allí, cuando Cristo está predicando al mundo y a los fariseos, ahora en la intimidad de la casa vuelven a preguntarle acerca de este tema, porque ellos mismos tenían dudas acerca de este tema. Como judíos, ellos eran también, tenían estas dudas acerca del tema del repudio de la mujer. Y Jesús ahora va a ir incluso de forma más incisiva, porque antes lo que hizo Jesús fue ir al principio para mostrar la importancia del matrimonio en el plan de Dios. Pero ahora el Señor les va a mostrar la gravedad que tiene la ruptura del matrimonio. Ahora Jesús les va a hablar acerca del pecado que implica el romper un matrimonio. El Señor les dijo, versículo 11, cualquiera que repudia a su mujer, o sea, cualquiera que se divorcia a su mujer, que despide a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Algo que no he mencionado es que la palabra repudiar a su mujer, ¿no?
cuando los fariseos le preguntan al Señor, ¿es lícito hacer esto? Es una palabra legal, o sea, ellos se están refiriendo a si realmente es permitido bajo la ley, ¿no? Siendo lícito en el sentido de lo hago y quedo libre de culpa, quedo libre de condenación, quedo libre de juicio, ¿no? Esa es la pregunta que ellos están haciendo. Es una pregunta en un tono legal, porque los judíos, obviamente, ellos saben que un mandamiento no cometerás adulterio. Ellos saben claramente que el adulterio implica que estando casado con alguien, tú te vas con otra persona, te relacionas con otra persona, ¿verdad? Tienes intimidad con otra persona o entablas ya una relación con otra persona, abandonas a la otra y esa situación es adulterio y ellos saben que eso es un pecado que lleva a la muerte. Ellos lo tienen clarísimo porque es parte de la ley de Dios. Pero ellos están preguntando si es que haciendo esto, de dándole oficialmente una carta de repudio, porque esto era un documento oficial que hacían los judíos, dando esta carta de repudio, y de esa manera ellos estaban, en teoría, legalizando y haciendo lícitamente esta situación. Pero Jesús lo que está mostrando aquí a sus discípulos es algo sorprendente. Cualquiera que repudia a su mujer, y se está refiriendo a repudiarla con esos artículos legales, o sea, es repudiar a la mujer dándole esa carta oficial de divorcio. Es lo que está diciendo Jesús. Cualquiera que hace esto, y como digo, en Mateo dice, a no ser por causa de fornicación, es decir, si alguien da esa carta, si no es por esa excepción única, dice, y se casa con otra, comete adulterio, es decir, está en adulterio aquel que ha entrado en una situación de divorcio, pero por sí mismo, aunque lo haya hecho legalmente, en otras palabras, ¿no? Aunque lo haya hecho a través de un documento aparentemente legal, está violando la ley de Dios. Y si la mujer hace lo mismo, si la mujer igualmente repudia a su marido, aunque sea con estas artimañas legales, con un documento legal, pero se casa con otro, comete también adulterio. El Señor Jesús está advirtiendo aquí la realidad del pecado del adulterio. Y esto es algo que todos debemos tener muy en cuenta hasta el día de hoy, porque este mandamiento de Cristo no ha cambiado. En Hebreos 13:4 nos dice San Pablo, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho, la cama, sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. San Pablo también nos dice en 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, dice San Pablo, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. San Pablo está mostrándole a la iglesia, está hablando con los cristianos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Injusto quién es? El que no practica la justicia, el que practica la injusticia, el que no vive en la justicia de Dios, es decir, el que no vive conforme a la voluntad de Dios por su gracia. Y dice, no erréis, no os equivoquéis, no os confundáis. ¿Quiénes? Los fornicarios, los que están viviendo en fornicación constantemente, teniendo relaciones sexuales con quien sea, viviendo en inmoralidad sexual de cualquier tipo, los idólatras, los que están tras los ídolos mudos, los adúlteros, aquellos que están viviendo en un estado de adulterio, ¿verdad? Luego, los pecados de la homosexualidad, o los ladrones, los avaros, los borrachos, detalla un montón de pecados para aquellos que estén viviendo en una práctica del pecado.
Pero San Pablo dice, esto erais en el pasado algunos, pero ya fuisteis lavados, ya cuando viniste a Cristo, fuisteis bautizados, ya habéis empezado una vida nueva, habéis sido perdonados, justificados, santificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. Entonces, fijaos que estas advertencias de San Pablo son para la iglesia, porque en la iglesia en Corinto habían casos de inmoralidad, habían casos de adulterio. Entonces, el adulterio no es cualquier cosa y tenemos que comprender claramente hoy en día, porque esto, por la cultura en la que vivimos, a veces parece que se nos olvida o que ya no lo entendemos. Pero el separarse, un matrimonio que se rompa o supuestamente se divorcia, incluso por lo legal ante los ojos del mundo, porque en los ojos del mundo, en esta sociedad, ante los juzgados, un divorcio es la cosa más fácil que hay. Se rompen matrimonios por cualquier motivo. Se abandonan al marido o a la mujer por cualquier motivo y se inician nuevas relaciones, como si fuera simplemente cambiar de una prenda de ropa. Por más que sea aparentemente legal, si esto no es por una circunstancia o la única situación por la que Dios la permite y que realmente esto sea avalado por la iglesia, por el pueblo de Dios, mucho cuidado. Se está viviendo en adulterio. Si se están rompiendo matrimonios e iniciando nuevas familias, se está viviendo en un estado de adulterio que no es compatible con la salvación. No es compatible con heredar el reino de Dios. Pero esto hoy es el pan de cada día. Nos hemos cruzado aquí, tristemente en España, muchas veces con personas que vienen de Latinoamérica o de otros lugares, que aparentemente son familias normales o matrimonios, pero cuando uno empieza a preguntar y a ver, se supone, o se ve, perdón, que han dejado otros matrimonios detrás y se han venido a vivir aquí con otras personas que no son sus legítimas esposos y esposas, viviendo abiertamente en un adulterio, sin haber realmente hecho las cosas correctamente. Cuidado, cuidado, y estoy hablando de cosas que se ven dentro de iglesias. Gente que está viviendo abiertamente en adulterio sin tener, no sé si conciencia o no se dan cuenta que delante de Dios están en un estado de un pecado de muerte delante de Dios. Entonces, el pecado del adulterio no es cualquier cosa. Pero hoy en día la gente, tristemente, o nunca se casa, viviendo en fornicación constantemente, porque no entran en el pacto del matrimonio, lo cual ya hemos visto también es un pecado gravísimo. Y otros llegan al matrimonio, pero pensando ya en la opción del divorcio. Me caso, pero bueno, si no funciona, nos divorciamos. ¿Qué pasa? El divorcio no es una opción. En la vida cristiana el divorcio no es una opción. No se entra al matrimonio pensando en el divorcio. Se entra en el matrimonio pensando en un pacto eterno, como Cristo nos ha recibido a nosotros, la iglesia, y estamos unidos eternamente en una relación de amor, de fidelidad, de misericordia, de paciencia, como el Señor es paciente con nosotros y nos perdona una y otra vez. Hoy en día se vive en matrimonios o se tiene una idea del matrimonio que está basada nada más que en los sentimientos, en lo que yo siento, en lo que yo espero, en mis ideales. No, el amor es sufrido, el amor es compasivo, el amor todo lo cree, todo lo entrega, todo lo soporta, dice San Pablo en 2 Corintios 13. El amor es sufrido, el amor es soportar, el amor es entregarse, es darse a uno mismo y sacrificarse a uno mismo, perseverando hasta el fin. Esa es la realidad del amor y del amor que debe manifestarse en el matrimonio. ¿Cuántas veces Cristo nos perdona y nos tiene que estar perdonando? Confesamos nuestros pecados cada día delante de Cristo, ¿verdad? Y Él nos va soportando. Y Él nos perdona, nos limpia y nos sigue santificando. Y hay un camino. El matrimonio igualmente es un camino de santificación, donde el uno al otro tienen que estar perdonándose sus pecados y caminando juntos. Pero repito, sin Cristo esto es imposible. Sin Cristo, en medio de un matrimonio, es imposible. Pero por favor, yo quiero que tengas muy en cuenta la gravedad de lo que implica el divorcio. El dejar a tu esposo, el dejar a tu esposa, irte con otra persona, eso es gravísimo delante de Dios.
Y algunos hacen esto pensando que Dios no los va a juzgar. Cuidado, Dios va a juzgar estas cosas. San Pablo en el Nuevo Testamento, así como nos muestra la gravedad de estos pecados, también muestra en la realidad del matrimonio cuando hay situaciones muy complicadas, porque muchas veces las hay. Hay situaciones muy graves en matrimonios que a veces pues llevan a la necesidad de una separación. Y esto es triste. Nunca, como decimos, para Dios es una opción agradable o una opción alegre la separación. Y el divorcio, como hemos visto, es una cosa mucho más restringida, que es la ruptura total de ese vínculo. Pero San Pablo nos muestra que hay una excepción en algunas situaciones críticas de los matrimonios, ¿no? En 1 Corintios 7:10, San Pablo dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, dice San Pablo, sino el Señor, ¿eh? Y San Pablo lo deja muy claro, esto no es un mandamiento mío como apóstol, esto es un mandamiento directo de Cristo, ¿eh? ¿Cuál es ese mandamiento? Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Fijaos, hay situaciones en las que lamentablemente pues la convivencia de un matrimonio, por no estar en fidelidad a Cristo, por no caminar en los caminos de Cristo, por no sujetarse al orden que Cristo da, y por situaciones concretas, muy, podemos decirlo, muy frecuentemente, son situaciones que se pueden evitar realmente a través de una vida consagrada a Dios. Pero hay ocasiones en las que un matrimonio puede llegar a situaciones insostenibles. ¿Qué dice San Pablo? Sepárese, pero quédese sin casar. Y esta es una opción intermedia, en algunos casos en los que el matrimonio ya no puede convivir. Pueden separarse, pero ambos vivir en castidad. Porque si no, es una condición de adulterio. Este es el mandamiento que da el Señor, que hoy en día, tristemente, nadie o casi nadie, ¿no?, lo practica. Yo conozco personas que sí lo practican. Gloria a Dios por ello, porque esto es lo correcto delante de Dios. Entonces, en esta parte, solamente, hermanos, yo quiero que nos quede muy claro a todos la importancia que tiene para Dios el matrimonio, por lo sagrado que es para Dios el matrimonio, por lo que representa la unión de Cristo y la Iglesia, la unión de Dios con su pueblo en un pacto sagrado. Y esa ruptura, esa infidelidad y de ir tras parejas ajenas, de ir detrás de otras mujeres, representa la infidelidad del pueblo hacia Dios, que se va detrás de los ídolos, ¿no? Esa misma imagen es la que se transmite en un matrimonio roto o en el abandono de un matrimonio y de irse en adulterio detrás de otra persona. Por eso Dios acusa a su pueblo constantemente del adulterio espiritual, de ir y adorar y servir a otros dioses. La misma figura es la que transmite un matrimonio roto, el adulterio dentro del matrimonio. Así que tengamos nosotros en cuenta la gravedad de esto delante de Dios y estemos dispuestos a defender y proteger nuestros matrimonios y caminar en obediencia a Cristo, sufriendo, hermanos, porque en el matrimonio hay sufrimiento, en el matrimonio hay que aguantar. Por amor, por la gracia de Dios, hay que ser unidos a la cruz de Cristo muchas veces, perdonar las ofensas, caminar en misericordia, en gracia y perseverar hasta el fin. A eso nos llama el Señor. No a vivir una vida llena de emociones, de sentimientos, no. Una vida de amor verdadero es una vida de entrega genuina, de perdón constante, de santificación juntos en ese matrimonio, unidos a Cristo. Pero allí es donde se ve el gozo y el amor verdadero y profundo de un corazón que Dios transforma y de un matrimonio que es luz y ejemplo para otras personas. Así que nuestros matrimonios sean luz y ejemplo para otras personas del amor de Dios por su iglesia. Finalmente, en este evangelio, en el versículo 13, y aquí parece que nos cambiara de tema,
nos dice que le presentaban niños al Señor para que los tocase y los discípulos reprendían a los que traían a estos niños. Viéndolo Jesús dice se indignó. Y esta palabra indignarse es una palabra como que se sintió tremendamente apesadumbrado, Él se sintió muy ofendido cuando vio esta actitud de sus discípulos y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. De cierto, os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Pues al parecer este pasaje no tiene mucha conexión con lo que ha pasado antes, pero en realidad sí lo tiene. Y el Espíritu Santo sabe por qué acomoda cada cosa en cada página de las Sagradas Escrituras. Estos niños, sigue el Señor enseñando acerca de los niños, le traían estos niños y los discípulos querían echarlos fuera a los niños, pero el Señor se indigna y les dice, no, ya os he hablado acerca de los niños, de los tales, así como los niños, dice, es el reino de Dios, de ellos es el reino de Dios. Y una vez más el Señor les está enseñando, tenéis que tener un corazón como los niños, una inocencia como los niños, tenéis que tener una fe sencilla, una confianza simple pero obediente como la de los niños, que le creen sin titubear a lo que dice el Padre y le obedecen. Ese tipo de fe sencilla, humilde, obediente, pero verdadera, es la que debemos tener para seguir a Cristo. Y vemos la ternura del Señor Jesucristo. Cuando yo leo estos versículos, me duele, porque a veces veo que somos duros con los niños, ¿no? No tenemos esta ternura que tiene el Señor. Él los toma en los brazos. A veces somos más como los discípulos, ¿no? De decir, no, hay que reprenderlos, no. El Señor los recibe a los niños, los toma en sus brazos, ¿no? Puedes hacerte una imagen mental del Señor abrazando a los niños, poniendo las manos sobre ellos y bendiciéndolos, ¿no? Por eso también a los niños en las congregaciones, nosotros también ponemos las manos, pedimos que el Señor los bendiga. Los niños son muy importantes para Dios. ¿Y qué relación tiene esto con lo que hemos leído antes? Pues mucho, hermanos, porque Dios ama los matrimonios, porque Dios ama la familia, porque es a través de la familia de donde vienen los niños físicos y también los niños espirituales para Dios. Porque Dios, así como es esposo de su iglesia, Dios es Padre. Y como Dios Padre es un Padre que ama, es un Padre que quiere tener muchos hijos, es un Padre que quiere tener mucha descendencia. Y esa descendencia viene justamente a través de familias cristianas, donde los padres se aman y viven en obediencia a Dios y tienen hijos, hijos naturales que también van a ser hijos espirituales, porque van a ser criados en la madre que es la iglesia. Y esa iglesia que va a instruir a estas familias, a los padres, a los hijos, y la familia de Dios va creciendo y fortaleciéndose. Y esos niños vienen a los pies de Cristo y que nadie les impida. Nunca impidáis a vuestros hijos ir a los pies de Cristo. Nunca pongáis trabas para que vuestros hijos vayan a los pies de Cristo. Y matrimonios rotos, matrimonios desestructurados, impiden que los hijos vayan a los pies de Cristo. Nunca impidáis que los hijos vayan a los pies de Cristo. Lleva a tus hijos a que conozcan a Dios. Llévales a que oigan la palabra de Dios. Con esa fe sencilla que ellos tienen, acércalos. Acércalos al Señor, a la palabra, a la oración, a la vida de la iglesia. Acerca con todo lo que tú puedas a esos niños y no les pongas impedimento para que se acerquen a Cristo. Una fe que nace en un niño pequeño difícilmente se va a romper. Y que las familias sean fuertes y que las familias llenas de la gracia de Dios puedan ser una gran familia para nuestro Dios que nos ama. Cuidemos, hermanos, cuidemos la familia, cuidemos a los niños, cuidemos los matrimonios. Que esta palabra que estamos viendo hoy nos exhorte a todos a defender la realidad del matrimonio como Dios lo ha instituido. No ningún invento que nos quiere vender esta sociedad de cosas innombrables,
que quieren llamar matrimonios. No, el matrimonio es sagrado como la unión entre un hombre y una mujer en una alianza, en un pacto sagrado delante de Dios, de donde nacen hijos, niños que Dios ama y que son recibidos en la iglesia, recibidos y bendecidos por Cristo para que la familia de Dios, la iglesia, sea una familia grande y llena del Espíritu y del amor de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, y que seamos valientes en defender esta verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.